la presentación. Ay, esto me está hablando y no sé qué me dice. No, que me empieza a grabar Patri, así que olvídate. Bien, pero este cartelito no se me va de acá. Bueno, no importa. ¿Pongo got it? Sí, got it. ¿Qué sé yo? Eso Sí, te iba a decir, pone que sí porque te apretá. está pidiendo autorización para grabar. Claro, ahí está, ya te di el ok, Patri. Bueno, gracias por la presentación, Caro. Voy a tratar de ser didáctica. Esta vez fui más prolija. Buenas tardes a todos los que están, porque no los estoy viendo, porque les estoy compartiendo una pantalla. Siempre hablo y hablo y hablo, porque a mí me gusta hablar y espero que me hagan preguntas y que les sirva. Pero para ser un poco más organizada, esta vez les armé un PowerPoint que se los voy a dejar en el área académica con Patri para que lo quiera pedir. La verdad es que vamos a empezar. ¿Quiénes están? Porque no los veo y me gusta verlos. ¿Quién me dice hola? No hay nadie. Yo solamente veo a Patri y a Carolina. Ahí por Estás muteada, Caro. Ahora sí. Ahí por el chat las colegas te están saludando, Mariela. Buenísimo. A ver, vamos a ver. Genial. Hola Soledad. Hola Antonella. Vi que estaba. Hola Paula. Bien. Me paran, me preguntan, me repreguntan, lo que quieran a medida que yo vaya hablando. Así esto no se convierte solo en un monólogo. La idea es que les hice un pequeño, pero así como para tener una idea, supongo que lo doy por sentado por obvio a veces, vamos a hacer un breve recorrido histórico, un breve recorrido histórico de las normas que son importantes a la hora del procedimiento en violencia familiar. El procedimiento surge en función de tener que proteger contra la violencia más que nada a la mujer, más allá que también hay hombres que sufren violencia, que es el primer cuestionamiento que me hacen en cada jornada. El hombre no sufre, sí hay mujeres violentas, pero proporcionalmente a quien hay que proteger contra la violencia es a nosotras. Por eso recién en 1975 se decretó ese año a través de la ONU como el año de la mujer, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar conferencias mundiales donde se trataban las temáticas de la violencia, en realidad la temática sobre los derechos de la mujer, y en la primera conferencia mundial es que se empezó a hablar de un plan de acción que iba a durar 10 años para proteger contra la violencia a la mujer. En el 79 se dictó el instrumento que sí o sí tenemos, pero es como el Padre Nuestro para nosotras, que es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Ese es el primer instrumento que a nosotros nos sirve literalmente como el Padre Nuestro para defender nuestros derechos, y más que nada a la hora de pedir medidas de protección en este tipo de expedientes que tienen un procedimiento particular. Después hubo otras conferencias. La segunda conferencia mundial es la que reconoce que la violencia es un crimen. Es más, dice literalmente en la convención, en las conferencias, que es un crimen encubierto, es el crimen encubierto más frecuente del mundo. Por eso así se los puse tal cual. En la tercera conferencia, recién en 1993, a partir de ahí fuimos consideradas humanas, chicas, porque no sé si hay algún varón acá ahora en el curso, pero recién en 1993 se dieron cuenta que las mujeres también éramos humanas. Hasta el 93 no teníamos derechos humanos, eran solo derechos humanos de los hombres. Eran todos derechos, y iba más allá de querer hacernos creer de que porque se hablaba en genérico, entonces hablábamos del hombre como humanidad, eran los derechos humanos del hombre como humanidad. No, eran literalmente los derechos humanos del hombre. Por eso en el 93 se reconocen los derechos humanos de las mujeres. O sea que en el 93 recién fuimos humanas para la humanidad, digamos.
En el 94 se dictó otro instrumento que para nosotros es muy importante en este tipo de procedimientos, que es la Convención de Belén do Pará, que nosotros la tenemos ratificada en el 96 y que la incorporamos prácticamente textual en la Ley 26485 en el 2009. En el 2001 se sancionó la ley 12569, que fue modificada después por la 14509, que son las leyes de procedimiento específicamente en la provincia de Buenos Aires. Son las dos leyes que tienen, son las leyes de forma, las leyes de procedimiento de protección contra la violencia familiar específicamente. Por eso cuando recibimos la denuncia y recibimos el expediente, habla de infracción ley 12569, para que se concedan las medidas cautelares. En el año 2009 se sancionó la 26485, que es la que incorpora prácticamente de manera literal la Convención de Belén do Pará y define los distintos tipos, modalidades de violencia, y tiene, si bien es una ley nacional, es aplicable a toda la Argentina, y cada provincia se reserva la facultad de estipular cómo va a ser su procedimiento. La realidad es que tiene algunas normas de procedimiento que también deben ser cumplidas por las provincias. Para ir hablando específicamente del procedimiento de protección contra la violencia familiar, tenemos que diferenciar entre violencia de género y violencia familiar. Si a nosotros se nos presenta en el estudio alguien que viene y nos dice que sufrió violencia, tenemos que ver si vamos a realizar una denuncia bajo la ley 12569 o bajo la ley 26485. ¿Por qué? Porque si vamos y decimos que vamos a hacer una denuncia por violencia familiar y pedimos medidas cautelares, cuando llegue al juzgado y el juez la lea y vea que no hay vínculo, va a desestimar la denuncia y por lo tanto nunca va a dictar medidas cautelares. Entonces eso es lo primero que tenemos que saber diferenciar. Si estamos frente a un hecho que configura una infracción a la violencia por género, a la ley 26485, o si configura una infracción a la 12569, que es violencia familiar. Eso es lo más importante, de conocer las diferencias entre denunciar violencia de género o denunciar violencia familiar. ¿Que puede ser ambas? Sí, naturalmente. Puede ser violencia familiar y de género, pero puede que sea violencia de género, pero no violencia familiar. Hasta ahí me siguen, vamos bien. Las definiciones naturalmente no se las voy a leer, sí se las aporté ahí en el PowerPoint, después se los pasaré, pero no, es solo para que tengamos esa diferencia, que sepamos qué es lo que vamos a ir a plantear o a denunciar, determinando cuando escuchamos el relato de la persona que nos viene a consultar, qué es lo que nos está diciendo. Después, las características especiales que tiene este proceso. Primero que eso es un proceso en donde nosotros, más allá de ser abogados y que fuimos educados para litigar, para ir contra el otro, para entablar una demanda, para sacar una sentencia definitiva y para obtener un vencedor y un vencido, en esto nunca nos va a pasar eso. Acá vamos a ser más psicólogos y trabajadores sociales que abogados. Por lo tanto, es elemental entender que la violencia familiar es un problema social y que nunca vamos a poder intervenir en un proceso de violencia familiar de manera correcta, asesorando bien a la víctima o al victimario en su caso, y eligiendo la estrategia correcta si no tenemos una idea de lo que es el círculo de la violencia. Sí o sí tenemos que tener, aunque sea un conocimiento de lo que es el círculo de la violencia, para poder asesorar y acompañar y delimitar buenas estrategias
a la hora de asesorar tanto a la víctima como al victimario. Para cualquiera de los dos uno necesita conocer el círculo de la violencia. Lo otro que tenemos que entender es que estamos trabajando con víctimas que muchas veces nos encontramos con que son las víctimas, pero no colaboran o están cerradas. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo, porque vienen de estar sometidas, entonces vienen de también, o sea, si las recibimos una vez que ya hicieron la denuncia, que se inició el expediente, y nos los derivan porque somos defensores oficiales, por ejemplo. La mujer más de una vez no va a prestar colaboración, ¿por qué? Porque está en un proceso del círculo de la violencia en el que está en plena etapa, en la fase de luna de miel, entonces no va a querer colaborar. Es más, nos va a pedir levantar la denuncia, nos va a pedir levantar las medidas. Y nosotros, si no entendemos esto, vamos a caer en... vamos a traer a nuestro pensamiento estos mitos populares que dan vueltas, que son, si no tenemos perspectiva de género, en que a la mujer víctima le gusta ser victimizada, que vuelve con el victimario porque es cómoda, porque tiene un fondo, porque es masoquista, porque prefiere lo económico porque él gana bien, no sé, o que, bueno, la violencia es producto del alcohol, era porque justo ese día el hombre había tomado, pero fue una discusión de pareja, o un le pegó porque estaba ebrio. No, la verdad es que nada justifica la violencia. Por eso necesitamos ir entendiendo estas cosas especiales que no nos hacen falta conocer cuando vamos a tomar un daños y perjuicios o un expediente de alimentos o de cualquier otra temática que no sea específica de la violencia. En este caso, a la hora a nivel jurídico, digamos, las leyes que se van dictando siempre son complementarias. No es que una va suplantando la otra, sino que, por ejemplo, la primera ley nacional de protección contra la violencia, si la memoria no me falla, fue la 24.417, creo, ¿sí? Que tenía un montón de fallas y por lo tanto después se dictó la 26.485, pero no es que la 26.485 suplanta a la anterior, sino que se utilizan todas de manera complementaria. Indubio pro víctima, o sea, siempre la que sea más favorable a la víctima, o la que la que me permita protegerla de manera más favorable. Entonces las vamos aplicando de manera complementaria todas, las leyes de nación, las leyes de provincia. Es más, si llegara a haber alguna ordenanza a nivel municipal que te conceda alguna forma de proteger a la víctima, también se aplica de manera complementaria. Las medidas cautelares en el derecho de familia siempre son diferentes a las medidas cautelares que acostumbramos a leer en el Código Civil. ¿Por qué? Porque específicamente buscan proteger a la persona. No van a proteger a un bien, ni van a proteger cuestiones económicas, no, buscan proteger a una persona. Por lo tanto, los requisitos de admisibilidad son mucho más flexibles. Y la verosimilitud en el derecho la da directamente el relato de la víctima cuando hace la denuncia. La verosimilitud del derecho surge del relato de los hechos en la denuncia. ¿Por qué? Porque en primera instancia el juez, a los efectos de proteger, va a presumir que lo que la víctima está relatando es cierto y va a ser más o menos grave en función del tipo de relato que esté haciendo. Por eso son medidas cautelares que son diferentes a las que estamos acostumbradas. Otra cosa que no estamos acostumbrados los abogados a hacer es a trabajar de modo interdisciplinario. Y en este tipo de procesos es elemental trabajar de modo interdisciplinario. ¿A qué me refiero? Articular con otras instituciones, llámese servicio local, áreas de género, área de salud mental de los hospitales, ONG que brinden contención y ayuda,
dispositivos reeducativos de victimarios, dispositivos de empoderamiento a las mujeres en situación de violencia. Nosotros como abogados está bueno que podamos, por ejemplo, llamar al área de género de la localidad y, bueno, mira, soy el defensor oficial de fulanita de tal. Ella necesita contención psicológica, ellos te pueden brindar un informe, te pueden brindar la asistencia psicológica. Por lo tanto, está muy bueno, y en este tipo de casos es bueno, ¿por qué? Porque nos van a permitir esos informes, que los podemos solicitar si tenemos un buen diálogo, un buen feedback con esas instituciones, de manera directa, y que ellos nos lo entreguen, o que nos hagan un informe in voce, o directamente le podemos pedir al juzgado que se libre oficio a la Secretaría de, no sé, de Área de Género de la localidad, o al servicio local, a los efectos de que emite un informe. En función de esos informes, después uno es que peticiona o no medidas cautelares, o que si ya están decretadas que pidan la prórroga de esas medidas cautelares. Por eso está muy bueno trabajar de manera interdisciplinaria. Nosotros en los demás procesos que estamos acostumbrados no tenemos necesidad de hacer eso. Siempre trabajamos solos. Otra cosa que es muy buena a los efectos de poder asesorar y contener, en este caso cuando vienen al estudio, poder dar un buen asesoramiento, es conocer el recursero de la localidad en la que están trabajando. ¿A qué me refiero? Suele haber un recursero que suele tener el ministerio, o que suelen brindarte en los municipios o en las mesas locales, o armar uno propio. Un recursero, ¿a qué me refiero? Con un folleto, un librito, una hoja, donde tengamos todos los tipos de recursos con los que contamos con los que va a contar esta mujer para poder derivar. A ver, un recursero, yo no tengo acá ahora ninguno, pero después les puedo mandar uno que es el que hicimos acá en la localidad. Vos abrís el recursero y tenés las direcciones, los números de contacto, el mail, la página de Instagram, la página de Facebook, de lugares como, por ejemplo, el área de género, la comisaría de la mujer, los destacamentos policiales de las localidades, las direcciones y los números de teléfonos de las salitas de primeros auxilios, de los centros integrales comunitarios, del centro de asistencia a la víctima, del consultorio gratuito de abogados, de la defensoría oficial, de los juzgados de familia, todos los lugares a donde en algún momento nosotros podemos tener que pedir derivar a la mujer. Si existe dispositivo reeducativo de victimarios, la dirección, consultorio amigable, que es el consultorio que se ocupa de las disidencias, consultoría de IBE-ILE, toda esa data, toda esa información integra lo que se llama un recursero. Y cuando viene la víctima y la asesoramos, nosotros le podemos decir, mira, podrías ir a este lugar, acá te van a, no sé, te van a asesorar. Supongamos que nos llegue el caso de una víctima que descubre que se separa de su agresor, dictan medidas cautelares y a los días descubre que está embarazada. Hoy en día tiene el derecho de decidir si quiere tener ese bebé o no. Para eso ustedes van, en el recursero les va a figurar la dirección y el contacto de la consultoría IBE-ILE de la localidad. Entonces, ya ahí, aunque les parezca mentira, la van a estar asesorando un montón y la van a estar acompañando un montón, porque ella va a estar perdida y desesperada. Esas son todas las características especiales que tiene este tipo de proceso. Por eso les digo y les repito, es un proceso donde no vamos a estar defendiendo, no vamos a instar el proceso a través de una demanda, sino que ya va a estar instado por una denuncia. Ya ahí de una el proceso es diferente. Y vamos a tener que estar acompañando y conteniendo desde otra perspectiva que no es netamente la jurídica, sino que necesitamos tener una visión un poco más empática y un poco más asociada a la psicología tal vez.
Si voy muy rápido me paran y si me quieren consultar me preguntan lo que quieran. Prendan el micrófono y me hablan directamente, por favor. Mariela, perdón que te interrumpa. No, Eh, genial. También, un mini aporte, me parece bastante interesante lo que decís, el tema del recursero, porque además es como que ayudaría a que se pueda resolver en cierto modo la problemática de fondo, que como vos bien decís es un problema de social, y que el proceso cautelar no quede eternamente definido por ser medidas cautelares que se renuevan, sin que se ataque también lo que es la problemática de fondo. Entonces me parece una buena herramienta que a nosotros como operadores de justicia también nos va a ayudar a darle seguridad jurídica a la situación de esa mujer. Tal cual, esa es la idea. Por eso necesitamos articular de manera interdisciplinaria. Para poder atacar el problema de fondo, por ejemplo, articular de modo interdisciplinario es, en la localidad que tenga dispositivo de reeducativo de victimarios, por ejemplo, que en Mercedes hay se llama NUMA, ustedes dentro de lo que pueden es comunicarse con NUMA, preguntar si el acceso es solo por instancia judicial o si se puede presentar a alguien de manera voluntaria. Si están defendiendo al victimario, aconsejarle que vaya a esos dispositivos y después comunicarse con ese dispositivo para que ellos emitan un informe y lo eleven al juzgado. A eso me refiero con trabajar de modo interdisciplinario, y para poder hacerlo necesitamos saber, conocer el recursero del lugar donde estamos. Es como que así todo está entrelazado con todo en esto. Dentro de otra de las características especiales que tiene este proceso es el hecho de que la víctima de violencia familiar no realiza, o sea, insta el proceso a través de una denuncia, no de una demanda. Y nosotros los abogados estamos acostumbrados a que el proceso se inicia con una demanda. Eso ya la hace súper diferente, francamente diferente al tipo de proceso. Por otro lado, como les dije cuando habíamos empezado, nunca vamos a tener en este proceso una sentencia firme que atribuya la culpabilidad del presunto agresor. Por eso, cuando está la denuncia y sale el primer proveído, donde el juez ordena medidas cautelares, siempre va a hablar de presunta víctima y de presunto agresor. ¿Por qué? Porque está asumiendo que la persona que va a realizar la denuncia es la presunta víctima del hecho, porque para él es una presunción legal. Él no tiene la certeza porque no hace falta presentar pruebas más que el relato de la víctima. Si logramos, salvo que me estés hablando de una violencia física, donde se va a hacer un precario médico, pero aún así el juez tiene la presunción de que esos golpes fueron infligidos por el presunto agresor, pero no tiene la certeza, porque no se hace un proceso de investigación para saber si esos golpes realmente fueron infligidos por este agresor. Y el objeto de tutela en este tipo de procesos es la víctima, es una persona, por eso son medidas cautelares especiales. Ahí les hice una filmina para que tengan en cuenta a qué le llamamos la teoría del ciclo de la violencia, que tiene 3 fases, y vamos siempre así: la fase de acumulación de tensión, donde el violento empieza a molestarse por cualquier cosa, por alguna ropa que no le gustó cómo se puso, porque le cocinó mal, porque se estaba escribiendo con alguien, porque pasa tiempo con las amigas, porque, bueno, por infinidad de situaciones. La mujer intenta calmarlo, minimizar, naturalizar, se echa la culpa. En algún momento esto no se tolera más y explota la situación donde el violento le llega incluso hasta a pegar y ejercer violencia física.
Y después viene el arrepentimiento, donde le pide perdón, le dice que no lo va a hacer más, que va a cambiar, que le da permiso para que estudie, que le da permiso para que vaya a visitar a la mamá, a la tía, a las amigas, que se reúnan, que salga con las amigas. Y le pide perdón y estamos en la fase de la luna de miel, que dura unas semanas o unos meses y después hasta que empieza otra vez a acumularse la tensión, otra vez explota y vamos así de manera cíclica. Cuando estamos en la etapa de la luna de miel es que la víctima viene y se presenta en el estudio pidiéndonos que necesita que presentemos un escrito urgente para levantar la medida cautelar porque se arrepintió, porque en realidad es bueno, porque le pega una vez cada tanto, porque le pega solamente cuando está ebrio, bueno, y así encuentra las 1001 de las excusas en la etapa de la luna de miel para pedirnos que se levanten las medidas cautelares. Específicamente el proceso me pareció que era útil armarles esta filmina, porque la mujer denuncia y con la denuncia se insta el proceso de protección contra la violencia familiar o de género. Si existe, intervienen ahí empieza lo que se conoce o se llama habitualmente como la ruta crítica, y después la mujer no entiende por qué tiene que ir para la fiscalía, para el servicio local, para el juzgado de paz. Bueno, es por esto. ¿Por qué? La violencia no está considerada un delito, es una infracción a la 26.485 o a la 12.569, y por lo tanto, con la infracción, lo que se puede pedir son medidas de protección. Si solamente se van a dictar medidas de protección porque es solamente la infracción a la ley de violencia, la denuncia va a ir al juzgado de familia, o en su defecto al juzgado de paz, porque es el juzgado de paz o el de familia el juez que tiene la facultad de dictar medidas cautelares en el derecho de familia. Una cosa que vale aclarar es que, por ejemplo, para aquellos que estamos en localidades donde hay juzgado de paz, no es que necesariamente van a ir a la comisaría de la mujer, van a radicar la denuncia y va a ir derecho al juzgado de paz. No, la persona que está denunciando en la comisaría tiene el derecho de elegir a dónde quiere que la denuncia sea dirigida. Si no quiere que vaya al juzgado de paz y quiere que la denuncia vaya al juzgado de familia, en este caso 1 o 2 de Mercedes, la comisaría de la mujer tendrá que remitirla al juzgado de familia y no al juzgado de paz. Eso es una elección que tiene la víctima. En general, no lo saben, van a la comisaría de la mujer de Suipacha, ponele, no conozco, pero de Suipacha van, terminan la denuncia y automáticamente la comisaría la pasa al juzgado de paz. Y el juzgado de paz dicta las medidas cautelares. Bueno, la víctima tiene el derecho de elegir si quiere que la denuncia sea radicada en el juzgado de paz o sea elevada al juzgado de familia. El lugar de radicación, ¿por qué? Porque ambos tienen competencia. Por lo tanto, en lugar de radicación queda elección de la víctima. El juzgado va a dictar las medidas cautelares y al mismo tiempo, si en el relato surgen delitos, la denuncia también va a ir a la fiscalía para que intervenga y arme la IPP en función del tipo de delito. En general, en el Departamento Judicial de Mercedes son todos delitos de menor cuantía y van a parar a la Fiscalía 5 del doctor Baraldo Victorica. Pueden ser lesiones leves, graves, privación de la libertad, abuso sexual, violación de domicilio, daños, robos, hurtos. ¿Por qué? Porque me puede haber robado el celular cuando estaba violentando, porque me lo puede haber roto, me puede haber roto el auto, me puede haber roto la puerta. Entonces va a haber daños, me puede haber pegado, va a haber lesiones, me puede haber tenido encerrada todo el día anterior y no me dejaba salir, es privación de la libertad.
me puede haber obligado a tener sexo, por lo tanto es abuso sexual, y así, toda la gama de delitos que tiene nuestro Código Penal. Si en el momento que se hace la denuncia no surge un delito, va a ir solo al juzgado de familia o al juzgado de paz, va a radicar las medidas cautelares y esa manda judicial, si es incumplida, ahí sí incurrirá en el delito de desobediencia por el artículo 239, tendrá que acercarse a la comisaría, denunciar la desobediencia y ahí va a intervenir la fiscalía. En general, hoy en día, las denuncias de violencia no solamente se remiten al juzgado de paz y a la fiscalía si hay delito, sino que si hay niños involucrados, porque fueron víctimas o testigos, o sí, víctimas indirectas o directas de la violencia, se le va a dar traslado de esa copia de denuncia al servicio local y al área de género pidiendo la intervención. Ahí es donde empezamos a acompañar a la víctima, porque empieza esta ruta crítica de que un día la citan del juzgado por el artículo 11 de la ley para tener su audiencia, al otro día la citan de la fiscalía porque le tienen que tomar declaración nuevamente, ampliarla, al otro día del servicio local porque tienen que intervenir por los niños, al otro día del área de género porque están interviniendo y le van a ofrecer, no sé, programas, acompañamiento, asistencia psicológica, y entonces ahí empieza la ruta crítica de la víctima donde nosotros vamos a tratar de acompañar. Bueno, específicamente como abogados defensor, nosotros podemos ser abogadas o abogados defensores de la víctima, del victimario, o si estamos en el listado de defensores ad hoc de los juzgados de paz, podemos ser designados asesores de menores. ¿Hay alguien que esté en el listado de defensores de los juzgados de paz? ¿Que haya sido alguna vez haya sido designado asesor de menores? ¿Vos, Caro? Sí, casualmente la semana pasada, en una causa de violencia familiar, un menor de edad era la víctima, me designaron como asesores, emitieron la medida cautelar y me corrieron de la interlocutoria vista para que conteste. Que bueno, en el caso particular, a mí por el caso concreto que fue, que lo hablamos telefónicamente también, esto cuando estuvimos organizando el taller, si bien adhería a las medidas, no coincidí, me parecía por la gravedad de los hechos que debían ampliarse el periodo de vigencia de la misma, y sobre todo acá en Chivilcoy tenemos un problema con las audiencias del artículo 11 de la Ley de Violencia Familiar, que la siguen suspendiendo por pandemia, cuando ya están tomando audiencias confesionales, testimoniales de todo tipo. Considero que bueno, en ese caso concreto se vulnera también los derechos del niño a ser oído, que a su opinión se ha tenido en cuenta, y obviamente solicité lo que fue la intervención de servicio local. Maravilloso. ¿Y por qué están suspendiendo las audiencias? Si la Corte ya ordenó que se... Es más, la pueden suspender y la hacen de manera telemática. No sé, es algo que en todas las otras causas tenés audiencias confesionales, testimoniales, de conciliación, y sonará feo como lo digo y me hago cargo, pero es un copio y pegue las resoluciones que sacan en materia de violencia de género. Y bueno, casualmente hay en una que la peleé por el tema de lo de la audiencia, estoy del lado del victimario en ese caso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que me resuelve Cámara. No, es una locura, pero bueno. Bueno, podemos ser abogados defensores de la víctima, del victimario o asesores.
Defender a la víctima de violencia. Consideraciones, a ver, más allá de las consideraciones de las características especiales de este proceso, lo más importante que tenemos es la entrevista. Necesitamos que sea una entrevista con escucha activa. A veces nos va a llevar mucho más tiempo del que estamos acostumbrados a dedicarle a cualquier otro cliente que venga al estudio por cualquier otra temática. Necesitamos que sea una escucha activa, sin juzgarla, o sea que tenemos que tener mucha perspectiva de género y dejar nuestros estereotipos a un costado, entender el círculo de la violencia, poder escucharla y ver en qué fase de ese círculo está cuando está con nosotros en la entrevista. Tenemos que tener en cuenta que ya esa mujer, esa víctima, porque a veces puede que no sea una mujer, que esa víctima viene con un montón de estereotipos en la cabeza y que le enseñaron que aprendió durante todos estos años que los problemas familiares se resuelven de la puerta para adentro, que la familia es lo primero, que no hay que exponer los trapitos al sol, que bueno, viene con todo ese bagaje de cosas en la cabeza, y la realidad es que si nosotros no escuchamos de manera activa, no vamos a poder pedir, no vamos a poder hacer una intervención correcta sabiendo qué medida cautelar pedir a los efectos de protegerla. Lo ideal es respetar, si estamos frente a la víctima, es respetarle los tiempos, porque a veces se va a marear, nos va a marear con el relato, nos va a llevar y nos va a traer y se va a acordar de cosas que le pasaron o que le hizo hace 2 años atrás, cosas que le hizo ahora, y nosotros vamos a tener que ir respetando sus tiempos, tratar de no cortarle el relato. En principio está bueno empezar con preguntas cerradas o semicerradas, porque en principio va a venir y va a estar poco flexible. Entonces así empezamos a generar esa confianza, haciéndole preguntas que al mismo tiempo nos van a servir a nosotros para ir tomando nota de datos personales, teléfonos, nombres, direcciones, que nos vayan a servir después cuando tengamos que presentar un escrito. Y la idea es que le hablemos siempre en un lenguaje que no sea técnico. Necesita sentir que eso también es empatía. Hablarle en un lenguaje que nos pueda entender, y se tiene que ir sabiendo los pasos a seguir, porque si no se va más aturdida de lo que viene. Entonces la idea es que se pueda ir con una idea de cuáles son los pasos que tiene que seguir. A qué instituciones tiene que ir, a dónde le pedimos que fuera, si le aconsejamos que tenía que hacer terapia psicológica, bueno, mirá, podés ir en estos lugares, la brindan de manera gratuita, acércate al área de género, acércate al centro de asistencia a la víctima, acércate a la casa de la mujer, esta es la dirección, este es el teléfono. Cuando te atiendan en el consultorio, pedirle a la psicóloga que te haga un certificado, entonces después me lo traes y nosotros lo acompañamos al expediente. Siempre es muy bueno acompañar las constancias y los certificados de inicio de tratamiento, o de inicio, o si nos pueden hacer un informe. Por eso la mujer se tiene que ser la víctima, repito, sea hombre o mujer, se tiene que ir con las cosas más claras y con una ruta a seguir, porque si no se va más mareado de lo que llegó, más mareada de lo que llegó al estudio. Defender a la víctima. Bueno, implica esto que les puse, entender que hay un montón de factores que influyen para que la mujer a veces esté bloqueada, que durante muchos años haya estado bloqueada y se haya bancado durante, no sé, 10 años la violencia, con ideas equivocadas del amor romántico, o creyendo en la etapa de la luna de miel que va a cambiar por mí,
Entonces vienen bloqueadas. Tengan en cuenta que muchas vienen de sufrir por años esa violencia, que no hablo solo de violencia física, a veces son años de sometimiento a una violencia psicológica que les hizo creer que no sirven para nada y que son una cosa. Perdieron su dignidad como seres humanos y están bloqueadas, literalmente. A veces logran darse cuenta de manera momentánea, muchas veces por proteger a los hijos. ¿Por qué? Porque el victimario o el violento ya pasa a ser violento con los hijos y normalmente ese puede ser el límite. Es importante que tengamos algunas nociones que tienen que ver con psicología, pero que nos van a permitir a nosotros poder entender en qué situación está la víctima para poder asesorarla y hacerle entender cuando nos venga a pedir que quiere levantar la medida, por qué no es aconsejable y por qué nosotros deberíamos tomar la decisión de no presentar un escrito pidiendo, por más que sea la petición de ella. O a veces podemos informar, podemos plantearle al juez que se peticiona el levantamiento de la medida previo a que su señoría ordene una evaluación psicológica o previo a que el victimario demuestre o acredite en el expediente haber asistido a terapia, no sé. Pero bueno, las dos cosas que nos sirven para poder ponernos en los pies de la víctima es el síndrome de la indefensión aprendida. Naturalizaron tanto la violencia que ya aprendieron a no defenderse. Y la otra es la habituación. La habituación, la naturalización. La realidad es que no saben cómo es otra calidad de vida, vivieron siempre así o porque vienen de sus padres y después su pareja, o sea, se habituaron a eso. Y entonces elevan su umbral de tolerancia a la violencia. Y van cada vez poniendo el umbral, a veces hasta inconsciente, van todo el tiempo elevando su umbral de tolerancia a las agresiones, después, o sea, primero le tolero micromachismo, después le tolero insultos, después le tolero una cachetada, o sea, pero va a pasar, va a cambiar, bueno, y así se va habituando y va naturalizando. El otro es el síndrome de la adaptación paradójica a la violencia, lo que habitualmente se conoce con los psicólogos como complejo de Estocolmo, síndrome de Estocolmo. ¿Cuál es el síndrome de Estocolmo? Se da específicamente en situaciones de secuestro, donde la víctima se enamora de su secuestrador. Bueno, esta es una adaptación similar al síndrome de Estocolmo, donde la víctima, la mujer violentada, se siente obnubilada por este violento del que depende a veces en todo, depende emocionalmente, depende económicamente. Entonces es una similitud a lo que conocemos como el síndrome de Estocolmo. Defender al victimario. Primero tenemos que tener en cuenta que las medidas cautelares tienen un plazo especial para ser apeladas, que son 3 días. En general son 5. En este tipo de procedimientos tenemos solo 3 días para poder apelar una medida. También tenemos que escucharlo de manera activa. En general se presentan racionalizando la situación. ¿Qué significa racionalizando la situación? Tratando de justificarla, culpabilizar a la víctima y plantear perdón, que no les quedó otra más que hacer eso, o que, bueno, que la víctima tiene la culpa y que a ellos no les quedó otra más que actuar de ese modo. En general el victimario
perdón. En general el victimario se nos presenta hasta a veces seductor. ¿Por qué? Porque en público son de una manera y de las puertas de la casa para adentro son de otra. Perdónenme que voy a tomar agua y vengo en un segundo. Mil disculpas. Les decía, el victimario se presenta en general en público con una personalidad en la que si vos vas y le preguntás, si haces un socioambiental y les preguntás a los vecinos, te van a decir que es un amor. Esa es una característica de los victimarios. Son resistentes al cambio. Si nosotros les planteamos que estaría bueno que vayan a hacer un tratamiento psicológico, o sea, ellos no lo van a necesitar. Somos nosotros las que tenemos que no perder los estribos, no hostigarlos repreguntándole cosas esperando que nos reconozcan que son violentos. No, no es nuestra función. Nosotros no tenemos ni que repreguntar ni hostigarles esperando que nos reconozcan. La realidad es que no, nosotros les tenemos que garantizar su derecho de defensa y peticionar las cosas que consideremos que se pueden peticionar. Es muy recomendable sugerirles, sí, que realicen tratamiento psicológico o que asistan a dispositivos reeducativos en nuevas masculinidades para poder acreditarlo en el expediente. ¿Por qué? Porque lo que les podemos decir es textual, que es bien visto a la hora de solicitar el levantamiento de una medida. Pues si el victimario viene y nos dice que quiere que pidamos el levantamiento de la medida porque se la fijó por 4 meses, bueno, demostrémosle al juzgado que estás formando parte activa en esto de reestructurar la dinámica familiar. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, un certificado de asistencia a un tratamiento psicológico. Presentemos ese certificado y pidamos el levantamiento de las medidas. Pero pedir el levantamiento porque sí o porque le vamos a argumentar que es mentira lo que la víctima dijo y es la palabra de uno contra el otro. Y por lo último, la realidad es que después de la entrevista con el victimario siempre tenemos que demostrarle que entendimos lo que nos dijo, que entendimos lo que quiere que hagamos, pero que aún así nosotros no justificamos la violencia. La reconozca o no la reconozca, no la justificamos. Él la entienda o no la entienda. Y también se debe ir como la víctima, con los pasos a seguir. Estará en él ver si quiere seguir nuestro consejo profesional o no. En la ley 26.485 van a poder encontrar los tipos de violencia, que son física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Ahí les hice unas filminas con las definiciones, algunas textuales como las define la ley, y qué incluye la violencia física, qué incluye la violencia psicológica, qué incluye la violencia sexual, qué incluye la violencia económica, qué incluye la violencia simbólica. Dentro de la misma ley tenemos distintas modalidades, o sea, los tipos de violencia se pueden dar con distinta modalidad, de manera doméstica, institucional, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en la vía pública, que fue la última que se incorporó a la ley, que es la que conocemos como acoso callejero. También les puse en las filminas cada una, me parece que no tiene sentido leerles las definiciones. Si quieren preguntarme alguna cosa particular, soy todo oídos. Ahora, específicamente, el proceso de protección contra la violencia familiar se centra en las medidas cautelares. Es un proceso cautelar y como proceso cautelar no tiene un expediente, una acción de fondo que surja después, salvo que se inicien alimentos, cuidado personal, si hay niños y derecho a comunicación, pero en realidad
del expediente, de las medidas cautelares, no va a surgir una acción de fondo en relación a la medida cautelar, y por lo tanto es un proceso que culmina, que caduca, que fenece, que se muere cuando se cumplen las medidas cautelares, el tiempo. Por eso en este proceso las medidas cautelares tienen un tiempo. No se busca resolver un litigio, eso ya lo hablamos hoy al principio, no hay un ganador y hay un perdedor, sino que lo que se trata es de eliminar un conflicto para lograr que la familia obtenga un nuevo orden familiar sano. Las medidas cautelares son flexibles y mutantes porque uno puede pedir su ampliación, su prórroga, ser sustituidas, por ejemplo, tengo una medida cautelar donde me fijan una restricción perimetral y el victimario no se puede acercar al domicilio cito en Rawson 398. Pero yo me mudo de Rawson 398 y me voy a Pellegrini 430. Bueno, entonces vamos a presentar un escrito pidiéndole a su señoría que sustituya el perímetro por modificación en el domicilio. Se adoptan inaudita parte, que significa que la contraria no se entera, que se hace la denuncia y no se le da traslado a la contraria para que se expida respecto de la denuncia y después se dicta la medida. No, son medidas urgentes y de protección, y se busca proteger a un ser humano, por lo tanto se adoptan inaudita parte, no se sustancia. Y como acá no se define si hay un culpable, si hay un ganador, si hay un culpable o no, sino que lo que se busca es la protección, después la contraria tendrá el derecho de presentarse y de pedir que se levanten las medidas. Justificará por qué, el juez lo valorará y levantará las medidas si es necesario. Pero en principio tiene que sí o sí, en el plazo de 48 horas como máximo, dictar medidas de protección, porque hay que proteger a una persona. Bueno, son dinámicas porque se tienen que analizar en función de cada tipo de familia. El juez tendrá que analizar si dentro de la denuncia hay algún problema de salud entre los denunciados, si hay niños, qué tipo de violencia es, si hay una situación de riesgo, si ese riesgo es alto, bajo, medio, si hay denuncias anteriores. Entonces, por eso son dinámicas, porque se van adaptando a cada situación, a cada familia. No es que, como dice Carolina, podemos hacer un copia y pegue, no sería lo más correcto. Los requisitos de procedencia, también lo hablamos hoy, tienen mayor flexibilidad y menor riesgo técnico. ¿A qué le llamamos? Que a la hora de definir los requisitos de cualquier medida cautelar, que son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela, eso acá no se pide. La verosimilitud en el derecho surge del relato de la denuncia, y el riesgo, el peligro en la demora surge de tener que estar protegiendo a una persona. Son discrecionales porque la realidad es que el juez cuenta con una amplia facultad para dictarme toda aquella medida que considere necesaria. El artículo 7 de la Ley 12.569 fija una cantidad de medidas cautelares, pero es solo a modo enunciativo. El último ítem, que si no me equivoco es el H, le concede al juez la discrecionalidad de dictar cualquier otra medida que estime correcta a los efectos de la protección de la víctima. Por ejemplo, yo ahí les puse algunos: disponer un rondín policial, una custodia dinámica o pasiva, la concesión de un botón antipánico, los dispositivos duales, que son las pulseras que se le ponen al victimario con un botón a la víctima, que suena cada vez que el victimario se acerca a menos de 1000 metros de ella. O sea, hay infinidad de otras medidas que el juez puede dictar, más allá de las que están enunciadas en el artículo 7,
porque es solo eso, una enunciación. Bueno, les recordé que el plazo de apelación es de 3 días hábiles judiciales, que tienen la obligación de tomar la medida el juez a donde vaya la denuncia, por más que no sea el juez competente. Eso lo dispuso la Corte. Ahí les puse cuál es la acordada que lo dispuso. El juez recibe la denuncia. No es el juez competente por el domicilio, por la materia, por lo que sea. Primero tiene que dictar las medidas cautelares y después que las dictó, se declara incompetente y da traslado al juez que lo sea. Las comunicaciones entre los organismos se tienen que hacer por los medios más rápidos en todo lo que tienen que ver en las causas de protección, o sea, entre organismos a los efectos de hacer lo más rápido posible entre la comisaría, la fiscalía, el juzgado, se tendrán que comunicar por vía mail, por vía WhatsApp, por el medio más rápido. Y ahí también les puse cuál es la resolución que determina que la competencia es indistinta de la justicia de paz y el de familia, según el domicilio de la víctima. Por lo tanto, la víctima cuando va a hacer la denuncia en las comisarías, se los reitero, tiene la posibilidad de decir, yo no quiero que vaya la denuncia al juzgado de paz de tal lugar, quiero que vaya al juzgado de familia de Mercedes. ¿Vamos bien hasta ahí? Acá les transcribí el artículo 7 de la ley 12.569, que es meramente enunciativo. Están las medidas que estamos acostumbradas a que hayan las resoluciones, la exclusión, el perímetro, las medidas de las últimas medidas, la H, tal cual es, toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y la protección. Por lo tanto, nosotros también estamos habilitadas a pedir cualquier medida cautelar oportuna, y nos podemos amparar en el artículo 232 del Código Civil, que habla de medidas cautelares genéricas, las que no están específicamente enunciadas. Si sirven a los efectos de proteger a la víctima, nosotros las podemos pedir. Bueno, vimos si somos defensores de la víctima, si somos defensores del victimario, si somos asesores de incapaces. Si somos asesores, vamos a intervenir en el marco del artículo 38 de la ley 14.442 y con las facultades del artículo 103 del Código Civil y Comercial, que nos da amplias facultades. ¿Por qué? Porque bajo la ley 14.442, el artículo 38, nos da la investidura de funcionario público de la asesoría de incapaces. Y tenemos la posibilidad de no solamente controlar la legalidad del proceso, sino de hacerlo mejor para nuestros tutelados, para la defensa de los derechos de nuestro tutelado. Dictaminamos, sugerimos medidas, recomendamos la adopción de medidas en pos de proteger los derechos de los incapaces, podemos trabajar interdisciplinariamente si son niños con el servicio local. De hecho, la realidad es que si cualquier abogado, incluso el abogado del niño, se presenta en un servicio local y peticiona ver el expediente del niño, el servicio local tiene prohibido mostrarlo y entregarlo porque tiene que ver con la privacidad del niño. No así al asesor de incapaces. El asesor de incapaces sí tiene la facultad de poder ver el expediente del niño en el servicio local. Nos podemos pelear y matar y el servicio local podrá oponerse y seguramente iremos y nos dirán que no, pero la realidad es que la facultad como asesores de incapaces la tenemos. Por eso, cuando el juez ordena como medida cautelar disponer o nombrar a un asesor de incapaces en una causa, se le da traslado de esa disposición al servicio local. El servicio local siempre sabe quién es el asesor de incapaces designado. Lo ideal
es no trabajar enemistados con el servicio local, porque se supone que el servicio local lo que busca es eliminar la vulneración de derechos que esté sufriendo nuestro tutelado, y nosotros queremos lo mismo. Entonces podemos trabajar interdisciplinariamente y aunar fuerzas y peticionar ambos lo mismo en pos de los derechos de ese niño. Tenemos el derecho de entrevistarnos con el niño o con el tutelado, a veces son incapaces y no son niños. Lo ideal es, ¿por qué? Porque es importante a los efectos de defender sus derechos. Está bueno siempre no solamente llevarnos por lo que dice el expediente, porque es letra fría y papel, o ponerle ahora de manera digital. Y podemos solicitar o tener el contacto y llamarlo y plantearle una entrevista en nuestro estudio, o que lo cite el servicio local y nosotros asistir a la reunión que se hace con el servicio local, coordinarlo con ellos y entrevistarnos ahí. O si vemos que no podemos tener algún tipo de acceso porque los adultos nos obstaculizan eso, le podemos pedir al juzgado que fije una audiencia a los efectos de que podamos tener contacto con nuestro tutelado en sede del juzgado. Este es un ejemplo de una causa que tramitó en el juzgado de paz. Ahora vamos a hablar de cosas más prácticas. Este es un ejemplo de una causa que se llevó en el juzgado de paz de San Andrés de Giles, de una adolescente que estaba de novio y su mamá se oponía a ese noviazgo, tenía 16 años, una mamá que obstaculizaba bastante. Por lo tanto, me presenté como asesora y le pedí, me entrevisté con la joven, me entrevisté con el padre de la joven porque estaban separados, me entrevisté con el novio, con la familia del novio, y en función de eso me presenté y le pedí a su señoría que cite audiencia a la progenitora, y que al mismo tiempo manifieste al juzgado si percibía la asignación familiar de su hija y si percibía cuota alimentaria que le brindaba su papá, y si se le podía designar un perito psicólogo a los fines de que realice una evaluación sobre esta señora y determine si estaba con capacidades cognitivas para ejercer adecuadamente su rol parental, entre algunas otras cosas que ahí las van a poder leer. Su señoría me respondió y, atento a lo que yo le manifesté, designó una perito psicóloga para esta mamá y al mismo tiempo fijó una audiencia solicitándole a la mamá que se presentara con el DNI, con el carnet de la obra social, y se firmó en la audiencia un compromiso donde la mamá tenía que entregarle, porque la hija no vivía con ella, tenía que entregarle el monto de la asignación familiar que percibía. La causa siguió, fue muy larga, estuve 4 años trabajando en esa causa. Me tuve que volver a presentar, la perito psicóloga había hecho solo una entrevista con la mamá, muy parcializada, con una perspectiva muy parcializada, y por lo tanto a la nena le había fijado una entrevista, nunca se la notificó, tampoco me la notificaron a mí como para que yo le hubiera acompañado o llevado, y emitió el dictamen en función de solo lo que había hablado con la mamá. Nunca le escuchó a la nena. Así que bueno, le planteo esto a su señoría, me vuelvo a presentar, pido que también citen al papá para que él ejerza su responsabilidad parental, porque también era su obligación. Melina, o sea, la nena iba de un lado para el otro, entonces pido que también se la cite para que se fije un domicilio residencial, porque ella iba de un lado para el otro, y pedí
que se le oficie al servicio local para que le designen un acompañante de contención familiar, porque justo en ese momento la nena Meli había quedado embarazada. Así que bueno, su señoría me respondió, siempre, o sea, concediendo todo lo que más o menos le iba pidiendo. La audiencia para el papá, la audiencia para Mel, a la que me pidió que la acompañara, la audiencia para la mamá, y libró oficio al servicio local para que le pusiera un acompañante. Eso o sea, es una idea de todo lo que pueden pedir, no es solamente que nos den traslado de el expediente y nosotros contestemos, tomé vista del expediente. Porque a veces no sabemos que si solo tomamos vista, estamos poniendo en juego también nuestra matrícula, porque nos estamos a veces haciendo cargo de cosas que no vimos. Por eso está bueno tener una entrevista con el tutelado y trabajar en conjunto con el servicio local. Jurisprudencia local con respecto a las medidas cautelares. Bueno, una de las medidas cautelares que siempre suele traer más problema es que en los expedientes de protección los jueces no dictan alimentos provisorios. Ese es un gran tema siempre. Hubo un caso, Carolina me avisa que se tuvo que retirar. No hay problema. Hubo un caso, hay muchos, pero un caso donde hubo mucha violencia económica. Se realiza la denuncia, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física. Y la violencia económica como modo también de amedrentamiento o de sometimiento. Por lo tanto, la Defensoría, como Defensoría Oficial, se pide a su señoría que dicte alimentos provisorios. El juez dicta los alimentos provisorios, juzgado de familia número 1 de Mercedes, dicta alimentos provisorios y no solamente le concede alimentos provisorios a la niña, sino que le concede alimentos provisorios a la señora. ¿Por qué? Porque la verdad que siempre había estado sometida a él manejaba absolutamente todos los ingresos de la familia, que eran ingresos gananciales, porque tenían una empresa. La cuestión es que fija alimentos a la niña y alimentos a la mujer, y más allá de que lo obliga a seguir haciéndose cargo del pago de las cosas que él venía pagando, ponele que de manera voluntaria, como la luz, el gas y los gastos de la casa. Apelan esta medida, el agresor, el violento, apela la medida y Cámara confirma los alimentos provisorios hacia la niña, hacia la mamá, y confirma esto, que tiene que seguir pagando las cosas que hasta ahora venía pagando. Lo bueno de este caso es que se tuvo mucha perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se prorrogan los alimentos provisorios, el violento presenta el divorcio, pide la división de la sociedad conyugal, queda todo trabado, entonces el doctor Sheehan lo que hace es prorrogar los alimentos provisorios hasta tanto se resuelva el expediente del divorcio y se dicte sentencia y cada uno tenga su parte de la masa ganancial, o hasta tanto se tenga una sentencia en el proceso de alimentos, en lo que sucediera primero. Me pareció que era muy buena esta sentencia porque tiene 3 pasos y les puede servir. Después lo que les subí es una sentencia de protección contra la violencia familiar del Juzgado de Paz de San Andrés de Giles, que es bastante integral. En general son así, acá en Giles, es bastante integral. ¿Por qué? Porque resolvió
la exclusión de hogar, fijar un perímetro, el cese de hostigamientos. Ordenó que el agresor realice tratamiento psicológico y que se presente en el programa de Emerger, que es el dispositivo reeducativo de victimarios que funciona acá en San Andrés de Giles, y que lo acredite en el expediente en un plazo de 30 días. También ordenó que la víctima realice tratamiento psicológico, que asista a los programas terapéuticos, que acá en Giles se llama Resurgir, que también lo acredite en el plazo de 30 días en el expediente. Sin perjuicio de ello, fijó alimentos provisorios, más allá de que insta a las partes a ir por el proceso idóneo que corresponde, pero fijó alimentos provisorios, dispuso la apertura de una cuenta bancaria judicial en el Banco Provincia, designó el defensor oficial para la víctima, designó la asesora para el niño, ordenó la incorporación de la víctima al programa Alerta Giles, que es el botón antipánico, comunicó las medidas al servicio local y le pidió de manera urgente un informe detallado. Como ven, ya tomó muchas medidas en un solo proveído y en general nos manejamos siempre así con este juzgado, pero nos ha pasado con otros juzgados con los que a veces interactuamos, que es con el de con el de San Antonio de Areco, que me va alargando las medidas a cuentagotas o si nosotros se los peticionamos. Yo llegué hasta acá, chicas, ya hace 1 hora y pico que les estoy hablando. Ahora estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias a vos y bueno, si bien estaban los micrófonos para abrirse, era tan interesante que nadie se atrevía a interrumpir porque estábamos siguiendo directamente todo el relato. Así que bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, pueden liberar los micrófonos, algún comentario, alguna sugerencia o aportar de algún hecho que les haya tocado. Sí, por supuesto. Estoy conociendo a la doctora Josefina Mesplet, a quien a partir de ahora integra con nosotros el Instituto de Género y tenemos muchas cosas para trabajar. Ya le conté a Patri hoy. Buenísimo, las espero que vengan. Hola, José. Vos me decías que quieren hacer una reunión presencial el 12. ¿Martes 12 o miércoles 13? No, miércoles 13 no. Bien. Martes 12, en el horario en el que la mayoría de las chicas, yo no les escribí en el grupo, pero en el horario en el que la mayoría de las chicas pueda, así... No, parate un cachito. Martes 12, no. Te dije que lunes y martes de la semana que viene no estoy. Ah, de la otra. Es de la otra. Es el martes 19. No, sí. Ese día no podemos. Bueno, miércoles. Porque tengo miércoles. Lunes 17, sí. El lunes 18. Lunes 18, perfecto, sí. Bien. Bueno, entonces hacemos el lunes 18, supongo que como a las 2 de la tarde, porque en general en el horario judicial estaríamos ocupadas. Después me confirmarán las chicas en el instituto si les parece bien. Más allá de eso, más allá de que la hagamos presencial para las que podamos llegar hasta el colegio, lo vamos a hacer también por Zoom para que puedan estar todas, porque ahora, gracias a Dios, somos una banda. Sí, podemos hacer las dos cosas. Genial. Entonces yo ya me lo agendo para el lunes 18 a las 14 horas en el colegio. Perfecto. Bueno, matamos 2 pájaros de un tiro ya. Sí, perfecto. Igual, no sé si querés que
me confirmás y lo publicamos para que se difunda. No, yo ya te lo confirmo porque las bueno. que no puedan venir lo hacemos por Zoom. Bien. Lunes 18. Lunes 18 a las horas. 14 horas. Perfecto.